Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Norma Romero. Norma, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Religión Digital. Muchas gracias por la invitación. Norma es una de las 14 mujeres que os llaman las patronas o las princesas de Veracruz. de Veracruz, así es. ¿Quiénes son las patronas? Bueno, somos mujeres campesinas que iniciamos en el año de 1995 haciendo esta labor sobre el hermano migrante de Centroamérica que viaja en la bestia y que realmente, bueno, pues fue algo que no conocíamos, que no sabíamos qué podíamos hacer por ellos y bueno, como proyecto de Dios, realmente Él nos invitó a servir y sobre todo a hacernos más conscientes de la realidad que se estaba viviendo con los países hermanos. ¿Qué es la bestia? La bestia es el tren de carga. Es ahora sí el tren que lleva pues mercancías, ¿no? Como el trigo, como el arroz, como el frijol, el cemento y muchas veces automóviles, pero también ahí viajan hermanos migrantes, gente que está luchando por salir de sus países para buscar un mejor futuro. ¿De dónde a dónde van? Los que vienen en la bestia son gente de del Salvador, viene gente de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, todo centroamericano, y va rumbo a Estados Unidos, pero tienen que cruzar México. Y ahí está el peligro, bueno, hay dos peligros, está la frontera de México Sur y después lo que llaman aquí el muro de Arizona. El muro, sí, desafortunadamente, bueno, yo creo que hoy en día no es solamente esos países, sino también los países, por ejemplo, los que vienen atravesados del Salvador a Honduras, de los que atraviesan de Honduras a Guatemala, porque también pues ellos nos dicen, ¿no?, que no solamente empiezan a quitarles el dinero desde que llegan a México, sino mucho antes de cruzar la frontera de México, ya vienen ahora sí como que dice también asaltados que les quitan lo poquito que traen y bueno, ahí vienen luchando y cuando cruzan México, bueno, pues ahora sí es otra cosa que también es robarles y quitarles pues lo poquito que ellos traen de dinero, ¿no? Cuéntame un poco cómo nace vuestra experiencia, esta experiencia de las 14, de dónde surge, por qué. Bueno, ¿Habéis hecho ese viaje? Bueno, realmente nosotros cuando iniciamos no teníamos idea de lo que iba a pasar con nosotros, ¿no? Eso se inició gracias a que dos de mis hermanas salieron a comprar el pan y la leche para el desayuno y de repente cuando el tren venía, iba a entrar al cambio de vías, entonces bajó velocidad y venían gente, ahora sí seres humanos que desconocíamos de dónde eran y que pensábamos que era gente mexicana que se subía al tren pues para conocer el país, porque realmente era un transporte que nadie les cobraba. Entonces pensábamos que era mexicano porque lo habíamos comentado con nuestro papá. Y esa gente que va y va, no, pues es gente mexicana que se sube, ¿no? Entonces, pero ese día tuvimos ahora sí como el verlos, el escucharlos, de decir, madre, tenemos hambre, regálanos tu pan, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, ¿por qué piden pan, no? ¿Por qué piden comida? Entonces después pasó otro grupo y volvió a hacer la misma insistencia. Tenemos hambre. Tenemos sed, danos tu pan. Entonces ellas optaron por decir, pues toma, ten la bolsa de pan y ten la caja de leche y la sonrisa, ¿no? Ese rostro se convirtió en una gran bendición. Dice, gracias madre, Dios te bendiga. Entonces después de haber pasado eso, llegan a la casa y mi mamá, ¿dónde está el pan y la leche que les mandé a comprar? Ay, fíjate mami que ahí en el tren iban unas personas que piden comida pero que no son mexicanas porque el acento de su voz es muy diferente y además sus rasgos pues son muy acentuados en mi mamá, ¿no? ¿Y de dónde vendrán? Y no, pues ahí fue como de estar ahí pensando, ¿y de dónde viene esta gente? ¿Y por qué están saliendo? ¿Qué hacen aquí, no? Y fue ahí donde empezamos a decir, bueno, pues vamos, en ese tiempo la canasta básica, bueno, pues era barata y alcanzaba para compartir con ellos. Claro. Y bueno, nuestras tierras, gracias a Dios, pues siempre han sido bendecidas porque todo lo que uno siembra, pues se da en abundancia. Y bueno, empezamos a ver que compartimos ese lonchecito, empezamos a hacer, pues las hermanas, a ver, tú pon el arroz, otra ponía los frijoles, las tortillas. Y bueno, empezamos con 30 lonches, que fue el primer día que empezamos a dar esos 30 lonches. Y bueno, nos llenó de mucha satisfacción, ¿no? El ver la cara de agradecimiento de estas personas y decir, bueno,
es que quieren comida. Entonces empezamos y decimos, bueno, pues vamos a aumentar, si dimos 30 vamos a dar 60, y así estuvimos así 8 años dando de nuestros productos, porque bueno, Dios siempre ha compartido con nosotros pues muchas cosas que realmente tenemos que ser agradecidos con Él. Empezamos a dar y empezamos a ir a hacer las recolectas de nuestros huertos, del mango, de la naranja, de los duraznos, de la guayaba, del aguacate que Dios nos provee, y empezamos a juntarlos pues para compartir. Pero también vimos, ahora sí que el flujo era más y empezaba a aumentar más y más. 8 años estuvimos así, y después, bueno, contarles que durante esos 8 años hubo algo que en lo personal a mí como mujer pues me llamó mucho el hecho de saber que uno muchas veces no sabe cómo le puede uno servir a Dios de muchas maneras, ¿no? Nosotros iniciamos en el 95 y el 96, bueno, en el 95 a finales, yo había hablado con un padre que se llama Luis Nieto, que es el que se encargaba de las caravanas en Estados Unidos, y entonces un día le dije, padre, es que yo estoy en la iglesia, pero no es suficiente lo que yo hago ahí, es dar catecismo, participar de un coro, pues es algo tan fácil que lo puedo hacer y que no me cuesta. Yo quisiera pues servirle a Dios, pero de corazón, ¿no? Con más con rostros, claro, que están sí. En esa bestia. En esa bestia. Entonces él me dijo, mira, no le preguntes a Dios porque te va a contestar. Entonces yo le decía, o sea, yo me reía porque yo dije, yo sé que Dios tiene tanta gente que le pide, que le suplica, pues ¿qué me va a escuchar a mí, no? Entonces en el 96 se me dio pues ahora sí el signo que yo estaba esperando, ¿no? Para saber cómo podía servir, ¿no? Y se presentó un día después de terminar la jornada, nos fuimos todos a casa y a descansar, y exactamente a las 11:30 de la noche llegó una de las compañeras que vio a la orilla de las vías y me dice, Norma, el tren se acaba de parar y trae como 500 personas. Y yo le dije, híjole, pues es que habían pasado 2 trenes y se les había dado toda la comida. Dice, pero está parado, dice, pero viene una persona enferma. O sea, no iba tanto porque quería que fuéramos a dar de comer, sino por la persona enferma. Y entonces fue cuando yo le dije, me dice, es que viene una persona enferma. Entonces yo le dije, ¿qué tan enferma viene? Dice, no sé, dice, aquí está su esposa. Ah, ok, entonces permíteme, voy a, pues ya estaba yo en pijama, entonces dije, voy a vestir y salgo. Y de repente cuando yo salí, lo primero que esta mujer hizo fue arrodillarse y decirme, por lo que tú más quieras, ayúdanos, ¿no? Entonces, cuando yo veo esa expresión, dije yo, nadie es digno de que una persona se arrodille y te suplique. Y yo le dije, no, levántate, yo te voy a ayudar. En ese tiempo se decía que ayudar al ilegal era un delito. Entonces uno decía, ¿cómo es que compartir el alimento que Dios te da con otra persona puede ser un delito? Era como algo que no entendía y que me cuestionaba, ¿no? Que todavía es difícil de entender y que lamentablemente sucede no solo en tu tierra, sino muy cerquita de donde estamos. Claro, sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí le dije yo a ella, mira, levántate, vamos a ver a tu esposo, y voy y le digo, ¿sabes qué? Mi esposo, préstame la camioneta, voy a ver qué tan enfermo viene esta persona. Entonces, ahí tienes que yo desde el momento que yo me subí a la camioneta, pues siempre he sido una mujer de fe, y siempre le he pedido a Dios de corazón que sea siempre mi luz en este caminar, y yo creo que hasta ahorita siempre lo ha sido. Entonces fui orando, y de repente cuando yo llegué a las vías y me bajé de la camioneta, hubo algo que me cubrió desde la cabeza hasta los pies, como una protección, como algo que en mi vida no puedo explicar, esa sensación que me dio de protegerme, de acobijarme, y que después de unos segundos fue algo así que así como me vino, se me fue quitando, y fue como si me hubiera dicho, ahora sí, ve y ayuda, ¿no? En ese momento los migrantes se acercaron y dijeron, madre, por lo que tú más quieras, ayúdanos. Y yo les dije, sí, voy a ayudar al que viene enfermo. Y ellos dijeron, con que los ayudes a ellos, ya nos estás ayudando a nosotros. Yo ahí lo que viví era la unión, ahí no había religión, ahí todos estábamos unidos por amor a una persona que estaba enferma. Entonces le dije a la esposa, ¿dónde está? Y me dice, está en aquel vagón. Entonces cuando yo le dije, pues vamos, los muchachos dijeron, hey, la doña nos va a ayudar, vamos a ayudarle. Entonces todos estábamos ahora así como a la espera de esta persona que iba a bajar, ¿no? Y en ese momento yo le pregunto a ella, oye, ¿y de qué viene enfermo tu esposo? Y me dice, mira, lo que pasa es que quisieron abusar sexualmente de mí. Él como pudo me defendió, pero lo acuchillaron.
Entonces, esta persona desde Tierra Blanca, que es el lugar, el siguiente lugar de albergue que está más atrás de nosotros, son 3 horas de diferencia, ¿no? En el tren. Venía desangrándose. Se desangró, la temperatura ya la tenía, la infección ya había corrido y prácticamente solamente tenía un cecido ya como si estuviese ya muerto, ¿no? Pues mira, entonces en ese momento, cuando ella me explicó, yo dije, ay, Señor, si tú estás aquí conmigo, pues nada, ¿no? Nada contra nosotros. En ese momento empezaron todos a decir, vamos a bajarlo. Y yo no sabía si era blanco, si era negro. Era una persona negra, muy negra, y que realmente a mí me sorprendió, porque yo siempre me había quedado con el rostro blanco de Cristo, ¿no? En ese que está en la cruz. Y en ese momento, cuando ellos empezaron a descender ese cuerpo, la forma de cómo lo empezaron a descender, ¿no? O sea, una piedad. Sí, ver que la gente se tiró en los vagones para poder deslizar ese cuerpo, y unos le agarraron de esta mano y los otros lo agarraron de esta mano, y los que estaban abajo le agarraron esos pies, ¿no? Y yo ver esa imagen de ese Cristo negro, de aprender que Cristo tiene un rostro, ¿no? Que muchas veces pensamos que está en esa cruz y que está muerto, ¿no? Cristo vive, ¿no? Y que muchas veces no queremos darnos cuenta. En ese momento, cuando yo vi esa imagen, porque haz de cuenta que me la dejaron como para que yo visualizara y dijera, ahí está Dios, y ahí quiere el servicio, y yo estoy para servirle. En ese momento, cuando lo empezaron a descender toda la gente, como todos ayudaban, como todos quisieron tocar ese cuerpo para llevarlo a la camioneta donde había yo parado, y llevarlo y decir, pues aquí está. Y entonces muchos dijeron, pues yo les comenté, les dije, ¿saben qué? Miren, me voy a llevar a este muchacho porque está muy mal y necesitamos ayudarle. Y dijeron todos los migrantes, bueno, madre, pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga y te dé más. Entonces, se siente feo, ¿no?, dejar a la gente ahí, pero también teníamos que luchar por este hermano. Entonces, en ese momento me lo llevé a la clínica del pueblo y me negaron la atención. Dijeron que no podían ayudarlo porque era una persona ilegal y se iban a meter en problemas. Entonces lo llevo a la casa de mi madre y le digo, mamá, ¿qué hacemos? No, mira, tráelo, vamos a ver qué vamos a hacer. Y en ese momento le llamo a un amigo que sabía de primeros auxilios y le dije, oye, fíjate que tenemos un problema, que acá y acá. Y yo creo que al momento pues también tuvo miedo y me dijo, ¿sabes qué? Mira, no puedo ir, pero mira, hazle esto, dale un baño de agua fría, lava bien sus heridas, échale sal para que cauterice y ponle vendoletes. Entonces, en ese momento, bueno, pues también me fui rápido a una farmacia a nuestro municipio, busqué un médico para ver si nos podía ayudar y también nos negó el servicio, dijo que no y que no podía. Entonces, llevamos los medicamentos, se les estuvo dando y a las 6:30 esta persona despertó y dijo, ¿en dónde estoy?, ¿no? Realmente creo que para nosotros fue un signo, ¿no?, de que para hacer esto Dios tenía que ponernos a prueba si estábamos dispuestos. Y creo que hemos pasado la prueba porque hasta ahorita pues han sido 20 años en los cuales pues... ¿Cuántas personas han podido pasar? Es un sinnúmero. Nosotros estábamos atendiendo a más de 600, 800 personas diarias. Y bueno, pues realmente la imagen de ese Cristo negro, de esa persona que nos vino a iluminar el camino, que después de vivir la experiencia con ellos, que estuvieron más de 25 días mientras él se recuperaba, y después ellos marcharon y mi mamá siempre ha sido devota de la Virgen de Juquila y le dijo, mira, no sé qué religión profesas, pero te voy a dar esta imagen de la cual yo siempre le he pedido y siempre ha sido ahora sí como la Virgen más milagrosa que yo he podido tener. Se la dio y le dijo, si tú tienes fe, ella te va a pasar. Entonces, se fueron ellos en septiembre y el 25 de diciembre nos avisaron que habían cruzado y que estaban muy bien. Y este muchacho decía, dígale a mi abuelita que aquí tengo su imagen y que nunca la voy a olvidar y que la quiero mucho. Entonces, bueno, eso fue una experiencia y después la segunda fue como a los 20 días de que ellos habían ido, se presenta, ahora sí se para el tren, vamos a darles de comer a las vías y me encuentro con un muchacho de Guatemala, ¿no? Y que me dice, ¿por qué nos das de comer? Le dije, porque eres mi hermano, porque sé lo que estás viviendo, sé que tienes hambre y que tienes sed, y bueno, nosotros hemos venido a ofrecerte lo que tenemos. Entonces, de repente me dice, ¿y qué religión profesas? Y yo siempre he dicho que las religiones todas son muy buenas, siempre y cuando hagamos lo que el Evangelio nos enseña, ¿verdad? Entonces, en ese momento me dijo, tú eres católica. Le dije, bueno, sí, soy católica, soy mujer de fe, y entonces él me dice que también era igual, ¿no? Y de repente se agacha y saca de su mochila un Cristo negro,
un Cristo negro, y me dice, mira, te voy a dar este Cristo para que te acuerdes de mí y siempre le pidas a Dios por mí, por los que vienen allá atrás. Y yo le dije, ¿y ese Cristo? O sea, yo me acordaba del Cristo que había visto, pero no sabía cómo se llamaba, ¿no? Y entonces me dice, no, este es el Cristo negro de Esquipula, que se venera en Guatemala. Me contó la historia, y de ahí dije, esto sí es de Dios, esto es lo que yo buscaba, es un servicio por agradecerle todo lo que me ha dado, ¿no? Me ha dado una gran familia, me dio un gran esposo y bueno, mi hijo, ¿no? Yo creo que hay mucho que agradecerle a Dios de todo lo que nos da. Y entonces, a partir de ahí fue tener signos y más signos a través de los migrantes, y bueno, creo que eso es lo que me ha impulsado junto con mis compañeras a que esto... ¿Sois 14 desde el principio? ¿O? Fuimos 25 mujeres, 25 mujeres, pero después de eso hay gente que no ayuda, pero da mucha guerra, y empezó como a meterles miedo a las mujeres, no, que primero decirle a los maridos, oye, tu mujer se está metiendo en un rollo, la pueden acusar de traficante, y bueno, tantas cosas que muchos de los hombres dijeron, oye, si te metes en problemas, a ver cómo sales de ellos. Entonces las mujeres, no, pues sabes que mejor nos quitamos y eso, y nos quedamos 15 mujeres, de las cuales pues una se fue a trabajar y dijo, bueno, yo tengo que trabajar. Entonces nos quedamos 14 y hoy tenemos 2 hombres que se han integrado y que bueno, pues hemos sido, como quien dice, los que hemos estado persistiendo y haciendo. No digo que no hemos tenido cosas malas, claro que hemos vivido momentos difíciles, como por ejemplo cuando alguien se cae y nos lo mutila el tren. Hemos visto a gente que muere en las vías y que desafortunadamente pues nos entristece, ¿no? ¿Sabéis qué sucede con ellos cuando salen de Veracruz y llegan, no llegan? Pues algunos... Porque el muro, no solo de Arizona, sino la frontera, es un lugar muy duro y más duro que se va a poner si personajes como Donald Trump y similares acaban mandando o teniendo responsabilidades. Sí. Mira, yo creo que nosotros hasta ahorita, de los que han pasado por nuestra comunidad, muchos de ellos se van comunicando y dicen, no, pues ya estoy en tal lugar. Algunos de los migrantes tienen familia en Estados Unidos y les dicen, mira, ponte en tal lugar que yo te voy a mandar un pollero o un guía para que puedas cruzar Estados Unidos. Entonces, algunos que logran llegar a Estados Unidos, bueno, pues nos hablan y dicen, ¿sabe qué, madre? Pues muchas gracias por todo lo que hicieron por mí. Ya estoy aquí con mi hermano en Los Ángeles, otros que llegan a otros estados, y que verdaderamente, bueno, pues uno dice, benditos a Dios, porque es una persona más que va a ayudar a su familia, y que bueno, pues que no solamente se va a beneficiar su familia, sino también su gobierno, ¿no? Por las remesas. ¿Cómo lidiáis supongo que los problemas que habréis tenido con las autoridades a la hora de decir, pues estáis cometiendo un supuesto delito, todo esto entre comillas, estáis ayudando, lo que dicen los maridos o la gente que no quiere ayudar? Que no quiere ayudar. Bueno, yo creo que antes de cuando empezaron esos, ahora sí como quien dice, esos dice, bueno, ¿por qué sería delito compartir el alimento, no? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Entonces, como empezar a ver quiénes son las autoridades, quiénes son las dependencias que tienen que ver con el migrante, y bueno, empezar a informarse, pero también a decir, tengo que ver, porque yo no voy a poner en riesgo a mi familia, yo necesito saber cómo puedo ayudar a los migrantes, pero también cómo proteger a los míos. Entonces fue eso, ¿no? Informarse. Primeramente empezamos a contactarnos con grupos de personas que estaban haciendo también una labor parecida que tenían que ver con los derechos y que tenía que ver con leyes. Y bueno, pues ahí fue cuando dije, no, pues te vamos a invitar a los diplomados para que tú te informes. Y bueno, fue así como me empecé a integrar y decir, bueno, sí tengo que informarme qué está pasando. Y bueno, pues hoy en día pues hemos hecho una gran red de defensores, no solamente de migrantes, sino también en contra de lo que es pues la fauna. Ya no solo dais de comer, que es una labor primordial y muy importante, sino que también asesoráis, ayudáis a las personas para saber con qué se van a encontrar y con los problemas en el camino. En el camino, sí, porque realmente desde que nos hemos hecho una red de defensores, bueno, nos estamos ahora sí, a ver, los migrantes que llegan a nuestro lugar, mira, aquí adelante está otro hermano que te puede ayudar de esta manera y acá. Y bueno, nosotros no solamente es darles de comer, sino también respecto a la salud, ¿no? Porque muchos de ellos llegan enfermos y tienen que ser atendidos. Huyendo de realidades complicadas, porque complicadas. La situación en Centroamérica también es muy difícil, sobre todo en algunos países. Claro, sí, la
situación de violencia que hoy hay en los países hermanos, pues ha hecho que muchas familias tengan que huir, ¿no? Anteriormente solamente era por la falta de oportunidad, que eran los jóvenes y que posteriormente empezamos a ver a las mujeres y que hoy en día estamos viendo a las familias completas, ¿no? Huir de la violencia que hay y que lamentablemente... Sí, lamentablemente las pandillas que se han organizado en sus países han hecho que mucha gente se salga por la desesperación, ¿no? De no poner en riesgo a sus hijos. Entonces, realmente creo que es un problema mundial, ¿no? El tema de la migración no es algo que nada más tenga que ver con Centroamérica, sino también con nuestro país, México, que también es un expulsor de migrantes por la falta de oportunidad que existe, ¿no? Y que creo que ahí es donde uno quisiera que nuestros gobiernos se pusieran las pilas y se dieran cuenta que el deseo de los migrantes no es quedarse fuera, sino estar en su país. Porque son ladrones de trabajo ni de oportunidades. No, de los claro de dentro. Que no. Son gente de mucho valor, gente que verdaderamente nosotros desde que los hemos conocido son gente inteligente, gente muy respetuosa, gente que lo único que desea es progresar y que al cual pues todos tenemos derecho a tener a la familia muy bien, ¿no? Por lo menos respecto a salud y respecto a educación y trabajo, pues yo creo que todos tenemos derecho. Entonces, bueno, pues realmente creo que es muy triste que haya personas que no tengan ese don de caridad, de humanidad, de solidaridad como es este señor, que realmente nos entristece que tenga esa manera de pensar, ese odio que realmente le está enfermando, ¿no? Y que está haciendo pues a hacer que otras personas reaccionen de la misma manera que lo está haciendo, ¿no? El hecho de conocer que todo ser humano tiene derecho a buscarle y de no quedarse ahí si no puede sobrevivir, ¿no? De buscar un refugio y de pensar dónde puedo realizarme, que lo más lógico sería que así como Canadá da visas temporales de trabajo, todos los países hermanos dieran también para que la gente pudiera ir a trabajar y regresar con su gente, con sus familias y a su país, porque todos los migrantes que han pasado por nuestra casa, pues se sienten orgullosos, muy orgullosos del país. Claro, no de su gobierno. Migra por gusto. Claro que no. En esas circunstancias. Sí, no. Los migrantes ahora sí no salen de sus países por gusto. Los migrantes verdaderamente añoran sus tierras y los escuchamos cada vez que hablan con su familia, ¿no? La tristeza que les invade al escuchar y decir a esta hora mi mamá y todos nos reuníamos a tomar el café o nos sentábamos a platicar y eso es lo que ya decíamos, ¿por qué tener que salir y por qué tener que dejar a su gente? Probablemente cuando estén viendo esta entrevista ya se haya fallado el Premio Princesa de Asturias, para la que pues han propuesto, entre otras instituciones, la Conferencia Episcopal Española, más allá de que os den un premio o no, que no deja de ser un reconocimiento, que es importante, pero que no limita la labor que vais a realizar. ¿Cuál es vuestra... ¿Cómo creéis que os ve la Iglesia? ¿La Iglesia en México y la Iglesia a nivel mundial? Bueno, nosotros en la red estamos trabajando con muchos sacerdotes comprometidos y que verdaderamente quisiéramos que se sumaran más, ¿no? Porque nos hace falta mucho, pues sobre todo eso, ¿no? Nuestros pastores de iglesia, digamos, católicos, no católicos, pero que sí deberíamos de unirnos por esta causa que realmente nos compromete a todos, ¿no? A ser personas ahora sí, de llamar y de decir, hagamos algo por todos los que están padeciendo, que los que tenemos la dicha de tener una casa, de tener un trabajo y una familia, pues pongamos un poquito a pensarnos, ¿no? ¿Quién quisiera estar en el lugar de ellos? Nadie. Y que desafortunadamente están ahí, están luchando por sobrevivir y que nos unamos todos y cada uno de los que tenemos pues esa fe y esa confianza en Dios de que sí podemos ayudar, que no nos limitemos, e invitar a todos nuestros pastores de iglesia, sea de la religión que sea, pero que todos trabajemos por el bien común de los hermanos migrantes. La iglesia, bueno, pues en lo particular creo que tienen mucho que hacer con nosotros, es invitarlos a que se sumen, porque lo ha dicho nuestro Papa. Yo creo que el Papa que hoy tenemos verdaderamente es un ejemplo, ¿no? de lucha y sobre todo de mucha solidaridad con muchos. Uno de los primeros que acudió a Lampedusa, a esa vergüenza que la acuñó. Y bueno, lamentablemente en Europa también estamos asistiendo en estas semanas a casos que esperemos que no mueran en los medios de comunicación con el tiempo, como lamentablemente pasa. Sí. La inmigración es un fenómeno que sacude a todo el planeta. Curiosamente, en un mundo global, sí, estamos intentando hacer más nuestras parcelitas y dejando fuera a aquellos que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir en este mundo. Y con iniciativas como las vuestras, pues nos ponéis en
en alerta de que este mundo es para todos, claro, y que todos tenemos el mismo derecho a vivirlo, y la responsabilidad también de cuidar a los que viven en él, entre ellos también a esos que viven en la bestia. En la bestia, sí, yo creo que todos somos responsables, ¿no? de lo que se está viviendo. Pero bueno, también decirles que, bueno, en lo personal, nosotros cuando vemos al Papa actuar de esa manera, ahora sí nos impulsa a decir, es que él está luchando y que está doliéndole la situación que está pasando, porque el verlo ahí en Lampedusa, el ver su forma de expresarse, ¿no? del coraje que él tenía, de ver cómo es que Dios está permitiendo a personas que no tienen por qué, y que la gente dice, ¿por qué nosotros como hermanos no podemos ser conscientes de que estas personas sufren, ¿no? Sí, el escándalo no es tanto que haya gente que se juega la vida, sino que seamos nosotros los que volvamos la vista para otro lado, les pongamos muros, vallas. Sí, o sea, que les impidamos poder salvar a esos niños, a esas mujeres, y ver el rostro del Papa es decir, él es de los nuestros, ¿no? Porque esta es la misma impotencia que sentimos todos los que estamos trabajando en apoyo a los migrantes, y decir, Dios mío, ayúdanos y danos fuerza y también enséñanos para poder enamorar a tanta gente y que se sume y que diga, es que son hermanos, es que son nuestros hermanos, y pues nadie quisiera ponerse en el zapato de aquel, ¿no? Norma, permítenos darte las gracias a ti, en nombre de todas las patronas, por ese trabajo que hacéis, merecedor o no de un título o de otro. Lo importante son esos rostros, esos Cristos que hay detrás de cada una de las personas con las que habláis, atendéis, con las que compartís la vida. Ninguna persona es ilegal, todos somos, gracias a Dios, dotados de la misma dignidad, y hay que seguir luchando por eso. Y ejemplos como los vuestros nos hacen ver que es posible. Claro, es difícil, pero que es posible y que forma parte de nuestra responsabilidad. Claro que sí, somos parte de un cambio, y yo creo que si todos hacemos esta conciencia y todos nos damos cuenta que sí podemos hacer algo por alguien, este mundo va a cambiar, ¿no? Y yo creo que Dios siempre va a estar de nuestra parte, porque cada obra que se realice pues siempre será en su nombre. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Norma, no, al contrario, por estar aquí, por tu testimonio, que habrá encantado, espero, a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, como lo ha hecho a mí. Claro que sí. Muchísimas gracias, y esta es tu casa, Religión Digital, para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.